Se vienen las vacaciones y todos estamos listos para descansar, respirar y desfogarnos de las cargas del día a día. Definitivamente es un buen tiempo. Sin embargo, existe un problema. Que a Dios lo dejamos cuidando la casa. En vacaciones dejamos de orar, de pasar tiempo en intimidad con Él y hasta dejamos de congregarnos. Y déjame decirte que Dios no cierra por vacaciones. Recordemos que el único que aliviana nuestras cargas es Jesús. No importa cuántos días de vacaciones tomemos, solo en Él alcanzaremos descanso. En casa, en la playa o en las montañas, estamos con Dios todo el tiempo. Amén. Amén. Buenos días, iglesia. Tomar asiento. Entonces voy a hablar de amar a Jesús. Yo amo a Jesús. Pero antes de comenzar quiero hacer algo. ¿Qué tal si, iglesia, usamos un poco de nuestra imaginación? Pongámonos en los pies de ese novio, justo antes de casarse. Está ahí atrás, sudando, estresándose, pero está lleno de amor por su pareja. Está lleno de ansiedad por lo que se viene. Y de repente, tal vez por el estrés, por preocupación que salga todo bien, comienza a revisar que todo esté bien, que esté limpio, el terno, tiene el anillo, revisa los votos que escribió y se da cuenta que falta algo en los votos. Entonces se preocupa, ¿no es cierto? Y llama, y aunque no debería hacer esto, llama a su esposa, llama al pastor, y les llama a una reunión antes de la boda y les dice, hay que cambiar esto, tenemos que arreglar estos votos. Estaba revisando los votos y me di cuenta que no dice nada de que ella me va a obedecer. El pastor se queda como, ¿ahora qué? ¿Cómo respondo? Pero la esposa le dice, muy sabiamente responde, no necesita estar escrito en esa hoja que tengo que obedecerte, porque ya está escrito en mi corazón que yo te amo. Amén. Entonces estamos hablando del amor de Dios y van a ver después por qué está conectado esto. Pero quiero hablar de cómo amamos a Dios, qué hace el amor de Dios en nuestra vida y cómo debería afectarnos como cristianos. Estás en la última. No, cierren los ojos, no vean nada, no vieron nada. Ya. Entonces vamos a hablar de 3 puntos. Estamos hablando de confianza, honestidad y obediencia. Esas son las 3 cosas que vamos a tratar hoy día. Y comenzando con confianza, vamos a estar primordialmente en 1 de Juan, capítulo 4, versículo 17. Vamos a leer el resto del capítulo y vamos a irnos al capítulo 5 y leer los primeros 5 versículos. ¿Ya? Entonces, comenzando con confianza, leamos los versículos del 17 al 19, que dicen: En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Entonces, hay 2 partes interesantes de estos versículos donde Juan habla de 2 palabras, habla de temor y de miedo. Y como cristianos, seamos honestos, a veces tenemos temor, ¿no es cierto? O tenemos miedo. Pero según lo que dice Juan, no debemos tener temor ni miedo. Y la palabra en griego que usa aquí para temor es fobia. Y nosotros adaptamos esa palabra y usamos eso para algo que nos da un temor irracional, ¿no es cierto? Un temor, tal vez digo, yo tengo fobia a las arañas y le veo una araña y grito, ¿no es cierto? O temor a las alturas, o temor a los lugares cerrados y no puedes entrar a un ascensor, ¿no es cierto? Y se llaman fobias eso. Y hay un libro de psicólogos que tiene todas las fobias ahí adentro. Y hay unas fobias interesantes. El uno es
que tal vez esto le afecta más a los jóvenes, pero es nomofobia, y es la fobia de quedarte sin servicio en el celular. Otra fobia también que existe, que tal vez alguna gente tiene, yo creo que tenía esto, no tal vez no era fobia, pero me acuerdo desde niño tenía un poco de miedo de esto, y es papafobia, y tienes una fobia al papa. Y hay varios de estos, pero el que está hablando aquí, Juan, es de crisifobia, que es el temor de ser juzgado. Y algunos cristianos vivimos con eso. Y tal vez tan ridículamente como nos reímos de estas fobias, tal vez deberíamos ver esa misma fobia que tenemos muchos de nosotros y vivimos con ese temor de ser juzgados. Porque dice, si tenemos temor, como dice en Juan, este temor involucra castigo. Estamos con miedo de ser castigados. Pero el perfecto amor dice que echa fuera todo temor. No debemos temer. ¿Y por qué tememos? Ya me perdí. Perdón. ¿Por qué tememos? Porque tal vez algo en nuestro pasado nos perturba. Tal vez algo en nuestro presente nos está molestando. O tal vez algo en nuestro futuro nos está amenazando. Pero si nos damos cuenta, no debemos temer ni una de esas cosas, porque Cristo nos perdonó en la cruz. Dice que estamos igual a Él. Está hablando de Jesús en el mundo. ¿De qué está hablando? No está hablando de nosotros hacemos las mismas obras que Jesús. Obviamente no, porque Él fue perfecto y nosotros somos pecadores, ¿no es cierto? ¿De qué está hablando Juan aquí? Dice que somos igual a Él. ¿Cómo somos igual a Cristo? Es ante el Padre. Cuando estamos ante Dios, Él nos ve como miembros de la iglesia, como partes del cuerpo de Cristo. Él nos ve igual como le ve a Cristo. Él nos ama igual como nos ve a Cristo. No importa lo que hayamos hecho. Si nosotros hemos confesado nuestros pecados y Él nos ha perdonado, Él no nos ve como esa persona que hizo tantas cosas horrendas. Él nos ve como Cristo. Y Él fue perfecto, ¿no es cierto? Entonces, por eso no tenemos que tener temor al castigo. En Romanos 8:1 dice, no hay condenación para aquellos que están en Cristo. No hay castigo. Sabemos que cuando morimos, ¿no es cierto?, viene el juicio final, ¿no es cierto?, al fin del mundo, donde Dios va a juzgar a la gente por sus pecados. Pero si nosotros hemos confesado nuestros pecados y creemos que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros, no hay ese juicio para nosotros, no hay condenación para nosotros. Amén. Amén. Pero Juan lo lleva un poquito más allá, porque él dice no solo que no debemos temer, pero que tenemos que tener confianza. ¿Qué quiere decir esto? No está hablando otra vez de obras, pero está hablando de que nuestro pasado, ni nuestro presente, ni nuestro futuro van a afectar cómo estamos ante el Padre. Y no debemos temer nuestro pasado. ¿Por qué? Porque Dios nos amó primero. No debemos estar preocupados en nuestro presente. ¿Por qué? Porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Y no debemos estresarnos por el futuro. Porque Cristo Jesús se llevó todos nuestros pecados y Él las cargó y fueron juzgados en Él, en la cruz. Entonces tenemos libertad. Entonces echemos fuera todo temor. No hay razón por qué temer. Otra vez en Romanos 8:15 dice, pues no han recibido un espíritu de temor, sino uno de adopción y clamamos, Abba, Padre. Ese temor no viene de Dios. Ese temor no viene por cómo estamos nosotros. Es algo porque estamos creyendo una mentira de Satanás. Por eso estamos temiendo. No por lo que Dios nos dice. Una parte interesante que pasa a veces aquí, y creo que la gente tal vez está confundida en el concepto o tal vez se está expresando mal, pero he recibido oración por mucha gente o me han pedido que ore por ellos y siempre dicen, ¿puedes orar por mí?
me he alejado de Dios. Estas son personas cristianas. O dicen, puedes orar por mí, siento que hay muchas barreras entre yo y Dios. Eso teológicamente, bíblicamente, es incorrecto. Porque ¿qué nos dice en Romanos? Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni el presente, ni el porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Nos entendamos, no hay nada, incluyéndote a ti. Si has dado tu vida a Cristo, no hay nada que puede separarte de Él. ¿Por qué? Porque Él vive en ti. Y no estoy diciendo que no nos arrepentamos, no sintamos remordimiento por nuestros pecados, pero no pensemos y no creamos esas mentiras que caí en pornografía, entonces Dios está lejos de mí. Me peleé con mi esposa, entonces no está conmigo Dios. Me peleé con esa persona en la iglesia, entonces hay barreras y yo ya no puedo acercarme a Dios porque no puedo llegar los domingos. ¿Dónde sacan eso en la Biblia? Dice nada puede separarnos de Él. Él está con nosotros. Entendamos, nosotros nos arrepentimos y Él nos perdona y Él siempre ha estado ahí con nosotros, aunque los sintamos lejos. La única razón por qué le sentimos lejos es porque estamos creyendo mentiras del enemigo, que Él ya no nos quiere, que Él está bravo con nosotros. Pero la Biblia dice que Él nos ama y que tenemos que tener confianza. Entonces, esa es la confianza que tenemos que tener. Acuérdense, Cristo Jesús es el esposo y nosotros como iglesia somos la esposa, ¿no es cierto? Y tal vez para la gente que está casada, tal vez teníamos nervios, ¿no es cierto? Pero no sé ustedes, yo cuando estaba ahí y venía mi esposa caminando por el pasillo, yo no estaba con temor, diciendo, ay, y ahora me voy a casar, se fregó. Yo estaba con confianza, yo estaba feliz, estaba emocionado. ¿Por qué? Porque era mi esposa, íbamos a unirnos, era algo hermoso, íbamos a darnos el amor, íbamos a amarnos los unos a los otros, era un tiempo especial. Es igual con Cristo, no pensemos, no, Él está lejos, Él está ahí con ustedes. Entonces tengamos nuestra cabeza en alto. El siguiente punto es la honestidad. Entonces seguimos leyendo en el versículo 20 al 21 y dice, si alguien dice, ama a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es mentirosa, pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios, a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato. Los que aman a Dios deben amar también a sus hermanos creyentes. Aquí Juan dice una frase, dice, si alguien dice, y es la 7ª vez que usa esto, y cada vez que Juan está diciendo esto, está hablando de alguien fingiendo, alguien actuando. Si alguien dice, es una advertencia, si alguien te dice, amo a Dios, pero no amo a sus hijos, esa persona es mentirosa, está mintiendo. Entonces es una advertencia de Dios sobre estas cosas. No puedes tener el uno o el otro. No puedes decir, yo amo a Dios, pero a mi esposa no le aguanto. Yo amo a Dios, pero al Gustavo, cuando predica, yo me voy a Totoracocha. No podemos hacer eso. Eso no es, estamos mintiéndonos. ¿Cómo podemos amar a Dios y no a sus hijos? Y de verdad debemos quitar eso. Y de verdad lo que estamos haciendo cuando comenzamos a hacer esto, si alguien dice eso, estamos fingiendo. Estamos poniendo aires, estamos actuando, poniendo una máscara. No debemos hacer eso como hijos de Dios, debemos ser gente honesta. Y el problema con fingir es que van mano a mano con el temor.
Y el ejemplo que tenemos de eso es, si vamos a Génesis, el primer pecado, Adán y Eva pecan, ¿y qué hacen? Corren, se esconden y tratan de tapar su desnudez, están fingiendo, no estamos desnudos, se tapan con hojas de higo. Por si acaso, los que no han visto hojas de higo son súper irritantes. Cogieron la peor hoja para taparse. Pero ¿qué estaban haciendo? Porque después les confronta a Dios y les dice, ¿qué hacen? Y Adán, ¿qué dice? Me escondí porque tenía miedo. Entonces va mano a mano. Si nosotros estamos con temor, vamos a comenzar a fingir y vamos a comenzar a ser deshonestos. Pero si estamos con confianza en el Señor, vamos a hacer lo opuesto, vamos a ser honestos. Quiero darles un ejemplo. Yo estoy encargado de los jóvenes. Estoy ahorita encargado de Verbo Kids y hemos comenzado a registrarles en un sistema de carnets para tener más seguridad y tener control. Y sé que mucha gente se ha quejado porque dicen parecemos el registro civil, pero lo hacemos con propósito. Queremos tener cuidado, queremos saber quién está viniendo, queremos saber que los niños están siendo bien cuidados. No queremos perder a niños, sino queremos cuidarles y mantenerles ahí cuando estamos con ellos, ¿no es cierto? Y algunos de ustedes tal vez se preguntan, más de 700 niños en Verbo Kids y con todos esos padres, ya sabemos cómo son los padres con sus hijos de chinchosos. ¿Cómo les complaces a todas esas personas, Joel? Pues yo quiero decirles, yo no trato de complacer a todas esas personas. De hecho, ni trato de complacer a alguna de esas personas. Yo solo trato de complacer a una persona. Y esa es mi esposa. No, mentira. Es Jesús, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si tratamos de complacer a Dios y nosotros estamos conforme a Él y estamos bien ante Él y estamos siendo honestos, voy a poder complacer al resto de la congregación. Y ese es el problema. La gente que no está creciendo en el amor de Dios a veces comienza a fingir, comienzan a poner esa máscara. Son esa persona que ¿cuántos de nosotros conocemos a esa persona? Que el domingo le ves ahí alzando las manos y orando. Y el sábado él está gritando a sus hijos y al mesero. Y está a punto de divorcio y le maltrata a su esposa. Y roba a la gente en su negocio. Y dice, ¿él es el mismo? ¿Y por qué está haciendo esa persona? Porque tienen temor. Porque están tratando de fingir. Están tratando de poner una buena cara en la iglesia y decir, no, Joel Guido es un santo. Pero cuando le ves en la calle, pero no tenemos que fingir. No tenemos que poner aires. Seamos honestos. Una cosa que he oído a veces cuando la gente pone excusas de no querer venir a nuestra iglesia. Están hablando, ¿cómo vas a irte a Verbo? Está lleno de hipócritas. Digo, sí, pero son hipócritas perdonados, que están siendo sanados. Son gente que está Dios limpiando sus vidas. A veces tenemos un pensamiento que toda la gente que viene aquí los domingos tienen que ser perfectos. Es como, y de verdad, si en esa frase, si nos ponemos a pensar, no tiene nada de sentido. Fuera como decir, toda la gente que va al hospital tiene que ser sanos. Te vas al hospital para sanarte, ¿no es cierto? Llegas a la iglesia, llegas ante Dios para que Él te restaure porque hemos fallado. La iglesia dice, la palabra dice que todos hemos pecado y quedado corto de la gloria de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué estamos pensando y por qué estamos poniendo a otros a un estándar de Jesús? Ahora, no les estoy animando a que comiencen a pecar libremente, ¿no? La Biblia habla directamente de eso, pero de lo que estoy hablando es que ¿por qué estamos juzgando a otras personas? ¿O por qué nos juzgamos tan fuertemente nosotros que no podemos ser honestos los unos con los otros? Y andamos caminando con una máscara, escondiendo nuestro dolor, escondiendo nuestra verdad. Es tan interesante a veces cuando estoy con los jóvenes en la iglesia de hogar y les pregunto algo difícil. Digo, ¿quién está teniendo dificultades? Y nadie dice nada. Nos sentamos en el silencio. Nadie dice nada.
Y de repente, yo como soy bien paciente, no digo nada, se ponen nerviosos por el silencio y uno responde. Y cuando responde el uno, de repente el otro, y el otro, y el otro, y el otro. Y te das cuenta que todos estamos en lo mismo. ¿Y por qué? Porque muchas veces queremos poner una máscara de que no, a mí no me pasa eso. Mi vida es perfecta, mi familia es perfecta, yo no estoy luchando con ninguna cosa. Pero seamos honestos, todos nosotros estamos en una batalla. En primera de Pedro, Pedro nos dice que como cristianos vamos a sufrir. Mira la vida de los apóstoles. ¿Cómo fue la vida de ellos? Estaban ahí en la playa, disfrutando, tomando una cerveza, viendo las olas. Y estaban sacándose el sucio, estaban apedreándoles, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atacados por el enemigo. Lo mismo es con nosotros. No pensemos que nuestra vida va a ser más fácil solo porque somos cristianos. Muchas veces se va a volver más difícil. Entonces dejemos de tapar eso y escondernos y seamos honestos los unos con los otros. Y no solo eso, quiero dar otro ejemplo de esto. Hay muchas personas, y si tú eres así, qué chévere. No estoy diciendo que es algo malo. Pero todos conocemos a esas personas, o tal vez somos esas personas. Y otra vez, no es algo malo. Que subes al Instagram de esta persona y no tiene ni una foto de sí mismo. Solo tiene un atardecer y un versículo de Salmos. O tiene una foto de una flor y un versículo en Proverbios. Y a veces te pregunto y digo, ¿y dónde está este man? Ha de pensar que tal vez diga, no soy tan guapo y solo pone otras fotos, por eso no quiere poner fotos de él. Pero solo ponen versículos, ¿no es cierto? O solo por WhatsApp, vos le dices, ¿y cómo estás? Y te manda un versículo en vez de responderte. ¿No es cierto? Y otra vez, no estoy diciendo que eso es una cosa mala, pero es interesante que algunas de esas personas que son así, cuando les conocemos y nos acercamos a ellos, porque desde lejos dices, wow, qué santo que es esta persona. Solo pasa en las escrituras, ¿no es cierto? Te acercas y hablas con él y ves que su vida es un desastre. ¿Y qué está haciendo esa persona? Otra vez, no son todos. No quiero gente resentida conmigo que manda esos versículos. Pero, ¿qué están haciendo esas personas? O esas personas que vemos el domingo, que vienen vestiditos y se sientan en la primera fila y están ahí. Oh. Pero después les vemos al almuerzo y están llorando, están deprimidos. ¿Por qué? Porque estamos fingiendo. Debemos dejar de fingir. No nos ha llamado Dios a ser actores. No nos ha llamado Dios a estar fingiendo todo el tiempo. Sino tenemos que ser honestos los unos con los otros. A la gente que les encanta fingir, antes de eso me salté. Quiero darles un ejemplo bíblico, ¿ya? Para que no solo digan que todo esto yo juzgándoles a ustedes. Porque yo también a veces he fingido. Pero el mejor ejemplo que está en la Biblia es de Ananías y Zafira. Está en Hechos 5. Y la historia de ellos, para los que no saben, ellos tenían una propiedad, vendieron esa propiedad, y llegaron a la iglesia y dijeron, aquí está todo el dinero de nuestra propiedad. Pero era una mentira. Vendieron la propiedad, solo cogieron parte y solo dieron parte de esa ofrenda a la iglesia. Y el pecado que ellos hicieron no era que no dieron todo, porque Pedro lo explica en el versículo 4, que ellos podían dar lo que ellos sentían dar. El problema con ellos era que mintieron, que fingieron, porque ellos querían verse más santos, más espirituales, más generosos delante de la congregación. Entonces dijeron, aquí está todo el dinero de nuestra propiedad que vendimos, que era una mentira. Y es un pecado fuerte, porque Pedro les dice que mintieron contra el Espíritu Santo y ese rato murieron. Es un pecado fuerte esto de fingir. No sintamos que solo es algo más o menos, es un pecado secundario. No, es algo fuerte estar fingiendo delante de la iglesia. Y Dios no quiere que seamos así. Y la última historia que quiero contarles de esto de fingir, a los niños les encanta fingir, ¿no es cierto? Y me parece interesante, mi esposa me contó, no estaba ahí yo anoche porque estaba encerrado en mi cuarto preparando, pero ella le mandó a mis hijas a dormir. Y de repente se trata de escapar sin que nadie le vea a mi hija Coco, que tiene 5 años, al baño y se estaba limpiando. Y la Karen dice,
mi esposa, ¿qué estás haciendo? Y yo, nada. Y le dice, ¿estabas jugando con el protector solar? No. Yo no estaba jugando con protector, y estaba con blanco en la cara. Mi esposa coge, ¿no estabas jugando con el protector solar? No, para nada. Y obviamente, tal vez, como niños, no somos tan buenos fingiendo o para tapar nuestros pecados, ¿no es cierto? Y tal vez no es algo bueno, no es un halago, pero como adultos somos mejores en tapar nuestros pecados. Pero no somos llamados a hacer eso. Seamos honestos, confesemos nuestros pecados. Seamos abiertos y digamos, sí, estoy cubierto de mugre porque hice esto y lo siento. Pero sé que Dios me perdonó y sé que Él me limpió. Y estoy bien ante el Padre. No tengo ninguna carga. No tenemos que fingir. Seamos honestos los unos con los otros. La última es obediencia. Entonces vamos a saltar al capítulo 5 y vamos a leer del 1 al 5. Y aquí dice, todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Sabemos que amamos a los hijos de Dios si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos. Amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. Pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar la batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesús es el Hijo de Dios. Es interesante que toda la creación obedece al Padre, excepto los hombres y podrías decir los demonios. ¿Y por qué digo eso? No hay un versículo que dice eso, pero si vemos, ¿qué pasó? Veamos el ejemplo de Jesús, ¿no es cierto? Estaba en el barco durmiendo y era una tormenta y los apóstoles estaban estresados y Jesús los levanta y dice, ¿qué les pasa? No saben con quién están. Y con una palabra se tranquiliza la tormenta y le obedece. O tal vez han oído la historia de Jonás, ¿no es cierto? Jonás se bota al mar y el pescado le obedece a Dios y le come. Y después ora y el pescado le obedece a Dios y le escupa la tierra. Y después está ahí en el sol Jonás y esa planta le obedece y crece y le da sombra. Y hasta ese gusano le obedece y se come la planta, ¿no es cierto? Entonces toda la creación le obedece a Dios, menos nosotros. ¿Por qué no le obedecemos a Dios? ¿Por qué ponemos esas cosas y decidimos no obedecerle? Y de verdad, si obedecemos a Dios, eso nos deja ser más honestos, y cuando somos más honestos nos deja tener confianza, ¿no es cierto? Porque estamos siendo transparentes. Dice la palabra que la verdad nos hará libre. Y no solo está hablando de Cristo, está diciendo, eso es algo literal. Si estás viviendo mentira tras mentira y estás ahí, ¿qué pasa? Estás con estrés. ¿Por qué? Porque tienes que acordarte de todas las mentiras que has dicho y todas las cosas, cómo tienes que decirle a cada persona. Pero si somos honestos, yo puedo estar en paz y tranquilo y decir, sí, yo hice eso, pero Cristo me perdonó. Sí, yo fallé ahí, pero Cristo está conmigo. Amén. Entonces, obediencia. Pero ahora me dicen, ay, Joel, ¿obedecer qué? Todos los mandamientos. Bueno, sí, pero también dice que no es algo difícil. ¿Y por qué? Voy a hacer, esto es algo que me llegó a la mente a mí, pero es un proceso que habla aquí en estos 5 versículos Juan. En el primer versículo dice, todos los que creen, si crees, ¿qué debemos creer? ¿Qué nos dice? Que Cristo es el Hijo de Dios, ¿no es cierto? Si creemos eso, ¿qué tenemos? Nosotros también nos volvemos hijos de Dios, ¿no es cierto? Eso es lo que nos dicen las Escrituras. Si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, Él es fiel para perdonar tus pecados. Y Él ahí nos adopta de ser creación a hijos de Dios. Amén. La mayoría de gente no me pelea con este punto. Con el siguiente punto, la mayoría de gente no me pelea tanto. No he conocido a alguien hasta ahora que diga, yo creo en Dios, pero le odio.
Tal vez no cristianos, ateos digan eso, pero no sé, no tiene sentido eso. ¿Cómo vas a creer en Dios y después le odias? O has dado tu vida a Dios, pero le odias. No tiene sentido, ¿no es cierto? Pero la mayoría no tenemos problema con eso. Dice, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, te vuelves hijo de Dios. ¿Y los hijos de Dios qué hacen? Aman a Dios, ¿no es cierto? Ya. Esta siguiente parte es donde la gente comienza a doblar las escrituras o cogen con blanqueador en su Biblia. No, esa parte no. Porque dice, los que aman a Dios, aman a los hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero muchos de nosotros nos gusta ignorar esa parte. Nos gusta decir, no, yo creo en Dios, yo di mi vida a Dios y le amo a Dios, pero a mi esposa no le aguanto. No, yo claro que sí le amo a Dios y creo en Él. Pero sí, asisto a las 12 porque sé que fulano llega a las 10 de la mañana, entonces mejor no nos topamos porque ese man me cae mal. ¿Concuerda eso? No. Juan dice algo súper fuerte en los versículos, en el 20, dice que si alguien dice eso, es un mentiroso. Estás mintiéndote, no solo a la otra persona, estás mintiéndote a ti mismo. Si estás diciendo, yo amo a Dios, pero a esa persona le odio. No concuerda eso. Tenemos que amar a Dios. Y después dice, los que aman a Dios y aman a sus hijos, ¿qué hacen? Obedecen sus mandamientos. Tenemos que obedecer. Y dice que es fácil. Ahora muchos de nosotros dicen, pero no es difícil. Es fácil. Porque ¿cuáles son sus mandamientos? ¿Se acuerdan de la historia en los evangelios donde los fariseos llegan donde Jesús y dice, ¿cuáles son los mandamientos más importantes? ¿Cuál es el mandamiento más importante? Querían engañarle a Jesús y atraparle. Pero Jesús les responde y dice, ama a Dios con todas tus fuerzas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Esos son los mandamientos de Dios. Eso es todo. No nos compliquemos. Yo sirvo en varios ministerios. La primera noche de 2.0 a los chicos les dije, hay 2 reglas aquí. El uno es ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso es todo. Son las únicas reglas. Tal vez muchos padres dicen, yo no voy a mandar a mi hijo allá, voy a estar haciendo chacota. No, porque son esas 2 reglas. Y después les pregunto a los jóvenes, ¿y cómo aplico esas reglas? ¿Cómo amo a mi prójimo como a mí mismo? Y ellos mismos me dicen, yo no tengo que decirles, bueno, cuando alguien está hablando le escucho. Cuando alguien llega le saludo. Y sacan todos sus ejemplos. ¿Cómo amo a Dios? Bueno, tengo que llegar y ser honesto y tengo que alabarle de corazón a Dios. Yo no tengo que decirle todas esas cosas, yo solo les digo, amen a Dios y amen a su prójimo. Y todas las otras cosas se alinean. Es lo mismo en nuestras vidas. Si queremos tener éxito en nuestro matrimonio y queremos amar mejor a nuestra pareja, ama a Dios. Y el amor de Dios va a caer sobre ti, vas a crecer en ese amor y vas a poder amar a tu pareja. Si estás resentido con alguien y no sabes ni cómo verle y quieres restaurar esa relación, adivina cómo lo haces. Ama a Dios. Y Él va a llenarte de ese amor para que puedas amar a tu prójimo como tú. Eso es obedecer. ¿Y qué promesa nos dice Juan? Si obedecemos vamos a recibir. Vamos a vencer a la maldad del mundo. No sé si hay unos fans del fútbol, y ojalá esté correcta mi información, pero el mundial anterior, en los cuartos de finales, está jugando Brasil contra Alemania, ¿no es cierto? Y todo el mundo decía que Brasil iba a ganar el mundial, están en casa, tienen un equipazo. Y para los que se acuerdan, ¿qué pasó? Les golearon, ¿no es cierto? Pero yo me acuerdo, yo vi ese partido, porque estaba emocionado, no me gusta Brasil, y estaba, que perdieron. Pero bueno, eso no es el punto. Pero estaba viendo el partido, era interesante, metieron el primer gol y seguían jugando, estaba bien. Metieron el segundo, y cuando ya metieron el tercer gol, ponían la cámara a los fans y estaban llorando, estaban desesperados. Todavía faltaba tiempo para jugar el partido, pero ya estaban desesperados.
Y los jugadores de Brasil se calaban en su cara, que ya no jugaban, estaban jugando de mala gana porque ya se dieron por vencidos. Y los alemanes estaban relajados, estaban riéndose, pasando la bola, jugando. Terminaron goleándoles 7-1. ¿Y por qué? Porque se dieron por vencidos. Muchos de nosotros cristianos hacemos eso. Nos chocamos con una dificultad y nos damos por vencidos. Nos pasa algo y nos rendimos. Pero las Escrituras dice, ningún lado nos garantiza que no vamos a pasar tiempos difíciles. Lo que nos dice y nos promete las Escrituras es que vamos a vencer, vamos a ganar la guerra, la batalla, porque Dios está de nuestro lado. Un ejemplo bueno que no conté en el primer servicio, pero les voy a contar a ustedes, es el de David, ¿no es cierto? ¿Qué pasó con David? Cogió y mató a Goliat, ¿no es cierto? Y le salvó a la nación de Israel. ¿Y qué pensaríamos que venía después de esa gran victoria de David? Va a relajarse, va a tranquilizarse. ¿Sabes cuál era su recompensa? Más batallas. Y no solo eso, después de eso, Saúl se vuelve celoso y ahora comienza a lanzar lanzas a la cabeza de David para matarlo. Pero en las Escrituras, en los Salmos, cuando leemos, está David ahí, ¿por qué? No, él siempre dice, está gozoso porque él sabe que Dios está de su lado. Dios es su refugio y en él hay victoria. Es lo mismo con nosotros. Tenemos victoria porque Dios está de nuestro lado. No nos rindamos. ¿Qué fuera si vieran ese partido? Y no es cierto, y creo que estaban 5-0 y Brasil al fin hace algo y mete un gol, ¿no es cierto? ¿Qué fuera que después de ese gol los alemanes estén y los fans llorando? Nos metieron un gol. Así muchas veces actuamos nosotros ante las dificultades que estamos enfrentando. Yo sé que muchos de ustedes están sufriendo, pero si lo ponen en perspectiva, es un gol. Ustedes ya anotaron 7. Dios está de su lado. Pongámoslo en perspectiva delante del Creador del universo. Ya hemos ganado. No nos rindamos solo porque hemos sufrido una batalla. Dice lo contrario. Pedro nos dice en 1 de Pedro 5, dice, sean gozosos si sufren por la razón de Cristo. Debe darnos gozo. Pero muchos de nosotros como cristianos estamos ahí deprimidos. No creamos esas mentiras. Ya ganamos la batalla. ¿Y por qué ganamos? Nos dice Juan. Por fe, ¿no es cierto? Tenemos fe y por eso hemos ganado. ¿Fe qué es? Es un don, ¿no es cierto? Y los dones vienen porque llegamos pronto a la iglesia, ¿no es cierto? Porque ¿de dónde vienen los dones? Por Cristo, ¿no es cierto? Por Dios, es un regalo. Un don es un regalo. Igual nuestra salvación es un regalo, ¿no es cierto? Entonces lo interesante es que todas estas cosas son para los hijos de Dios. Comienza con creer, confiesas y eres salvo. ¿Ya? Y eso debe cambiarnos. Nos dice que nacemos de nuevo, somos transformados por ese proceso y de ahí comenzamos a amar a Dios porque Él nos amó primero. De ahí podemos amarnos los unos a los otros. Por eso ya cuando alguien nos insulta podemos perdonarle, podemos amarle, podemos restaurar esa relación. ¿Y por qué? Porque estamos obedeciendo los mandamientos de Dios. Y es fácil obedecer los mandamientos de Dios porque ya ganamos. ¿Y por qué ganamos? Porque recibimos la fe. Ahora no quiero que se confunden. Todas estas cosas, si analizamos y pensamos, ¿de dónde vienen? ¿Vienen porque yo soy bueno? ¿Vienen porque yo soy chévere? No, todo esto viene de Dios. Esto es algo que Dios nos da. Dice que podemos amar porque Dios nos amó primero. ¿No es cierto? Dice que tenemos fe porque es un don que nos da Dios. Podemos amarnos los unos a los otros porque estamos llenos del amor de Dios. No es porque yo soy bueno. La única razón por qué puedo amarles a cada uno de ustedes es porque Dios me ama a mí y derrama ese amor en mí y se derrama hacia ustedes. ¿Y por qué puedo obedecer a Dios? No es porque soy hijo de John Guido, es porque soy hijo de Dios y Él está en mí y Él me ayuda y me da las fuerzas y renueva mi mente para que yo pueda ser obediente en estas cosas. Y así puedo vencer al mundo. Amén. Entonces, para concluir,
Estábamos en la mañana con menos personas, vamos a ver cuánto nos demoramos hoy día tarde. Pero quiero hacer algo práctico. Pongamos esto en acción. Un teólogo que se llama D.L. Moody dice que nuestras Biblias deberían estar cubiertas con cuero de zapatos. ¿Y qué quiere decir eso? Que lo que leemos en la Biblia, lo que aprendemos, no debería solo ser teoría, no debería ser solo cosas que lo analizamos y nos quedamos pensando, tal vez algún día haga eso. No, cuando leemos estas cosas, pongámoslo en acción. Apliquemos estas cosas. La Biblia y la palabra de Dios tiene que ser algo que vivimos. Amén. Entonces lo que quiero hacer es, igual como en los saludos, nos paramos y nos saludamos, ¿no es cierto? Yo quiero que busques a alguien en el auditorio y te acerques a esa persona y dile cuánto le aprecias a esa persona. Y dile a esa persona una cualidad que te gusta de ellos. Y dile a esa persona cómo han sido una bendición para ti. ¿Ya? ¿Están de acuerdo? ¿Quieren hacer eso conmigo? Ya, entonces parémonos todos, sin miedo, busquemos a esas personas que no hemos dicho eso. No tengamos temor y digámosle cuánto le amamos, cuánto le apreciamos a esa persona.